al final, ¿verdad? Del segundo libro de Samuel. Versículo 18 hasta el final. Dice la Biblia, todos se encontraron. Dice de la siguiente manera, segunda de Samuel 24, 18 en adelante. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio el rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Señor Jesucristo, nos humillamos a tus pies una vez más. Damos a ti toda la gloria, la honra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que perdones todo pecado, que sanes toda enfermedad, que cubras con tu sangre a cada uno del pueblo, a cada uno de nosotros, Señor. Tu gracia, tu misericordia, piedad y bondad nos alcance una vez más. Habla tu palabra para que cambie todo lo que tenga que cambiar, para que haga clic la vida, el carácter, el ministerio, la relación contigo de cada uno para bien, para progresar, para adquirir, Señor, sabiduría, conocimiento, temor del Señor, para elevarnos a nuevos ministerios, a nuevos triunfos y victorias en tu presencia. Alimenta a tu pueblo con este mensaje, Señor. Unge mi vida, mi corazón, mi alma, mi mente, mis labios con aceite, y el oído y el corazón y el metabolismo de la palabra en este hermoso pueblo que tú compraste con precio, con el precio de la sangre del Cordero. Señor, gracias, muchas gracias. Toma posesión de todos los que estamos aquí. Reprende toda distracción, todo aquello que no se alinee y no respete tu palabra. Te lo pedimos todo adorándote y dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen asiento. Honro a Dios, hermanos, por todos ustedes. Adoro a Dios por esta hermosa congregación, porque se siente el amor, el apoyo, la obediencia, el respaldo del pueblo, porque hay obra de Dios en cada uno de ustedes, y también porque día a día hay milagros de Dios sobre la vida de los hermanos. Se ve, hermanos amados, la pasión por las almas, y en eso estamos trabajando. La serie que estamos tocando es Evangelismo Efectivo. Esa es la cita que respalda la serie, cuando la palabra de Dios dice: y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Y el título del mensaje número 2 de la serie,
se titula El crecimiento tiene su precio. Amén. Todo tiene precio en la vida, hermanos. Y hay un refrán por ahí que dice: lo que cuesta vale. Amén. Y por ahí, cuando usted compra algo que se rompe medio enseguida, su esposo o su esposa le dice: ah, yo calculé que con lo que costó no me iba a aguantar mucho. Paz de Cristo. Pero el crecimiento de la obra de Dios no es cualquier cosa. Es algo que tiene su precio. Costó la sangre del Cordero derramada en la cruz. Costó, hermanos amados, que muchos hermanos sacrificaran sus vidas, dejaran sus trabajos, sus familias, sus casas, su tierra, su parentela, para ir a otro lugar a llevar el mensaje de la palabra, a sacrificarse, hermanos amados, para que hoy nosotros, por ejemplo, tengamos iglesia, podamos congregarnos, podamos, hermanos amados, caminar el camino de salvación, y cada uno de nosotros haber podido y estar peleando por nuestra salvación y la de nuestros seres queridos. Alguien, y no alguien, muchos se sacrificaron. El que le llevó el mensaje, el que oró por usted cuando llegó a la casa de Dios, el que lo apoyó, el que lo ayudó a diferentes cosas, aquel que lo trajo al altar el día que usted recibió el Espíritu Santo, aquel que le dio fe en momentos difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que nosotros tenemos que entender, hermanos amados, dentro de la introducción que tenemos hoy para compartir con ustedes, es la siguiente: que cuando nosotros atravesamos problemas, valle de sombra en nuestras vidas, cuando nosotros la cabeza se nos queda cabizbaja y no estamos, hermanos, con los ojos mirando al cielo para ver la gloria de Dios, es porque nosotros mismos tenemos que ser sinceros, reconocer que nuestra humanidad en ocasiones nos juega una mala pasada y le fallamos al Señor. Usted escoja cualquier personaje de la Biblia, usted elija cualquier líder de la obra del Señor a través de las edades de los tiempos, un rey, un sacerdote, un profeta, Abraham, los apóstoles, quien usted quiera, que cuando nosotros podemos ver, y hoy vamos a estudiar un personaje muy especial de la Escritura, de mucha historia, de mucho peso en la Escritura, en el cual, hermanos amados, se comprueba claramente esto que estamos diciendo. Usted observa a David, cuando la Escritura lo comienza a presentar, un joven, un muchachito pequeño, pero con una tremenda relación con Dios, una ejemplar relación con Dios, el corazón como el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que era humilde, que era prudente, que tenía una fe por sobre todas las cosas. Y nosotros miramos desde que Samuel lo unge con aceite de la casa de Isaí su padre para que reine en Israel, que no se va a dar eso de esa unción al otro día, sino que va a pasar algunos años hasta que después que Dios lo labra a David, recién ahí se sienta en el trono. Pero desde ese momento y hasta como la mitad quizá de su reinado, era pura gloria lo que se muestra en la palabra de Dios acerca de este varón. David, el corazón de David como el corazón de Dios. Era el ungido de Jehová. Era el que peleaba la batalla de Dios. Era el que lo querían matar, pero él terminaba perdonando la vida de sus persecutores. Era, hermanos amados, la ciudad de David, el trono de David, el cetro de David, el gran salmista de Israel. Era, hermanos amados, coronado con toda la gloria
que podía alcanzar a alguien. Todo lo que David quería, Dios se lo daba. Los profetas estaban alrededor de David, el pueblo alrededor de David. Desde los inicios de que se empieza a conocer en Israel, tenía 10 veces más fama que el actual rey de Israel en esos entonces. David pedía terreno, David, hermano, crecía. David estaba tan lleno de gloria que era, hermanos amados, victoria tras victoria, extendía sus dominios, llevaba el arca a Jerusalén, venían los profetas y le hablaban la palabra de Dios, lo guiaban, permanentemente estaba el pacto de Dios con David. No te faltará varón de tu descendencia que se siente en mi trono, y así sucesivamente, hermanos amados. Pero cuando uno, hermanos amados, alcanza toda la gloria de la vida, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo empresarial, también en los oficios, hay que tener mucho cuidado de una de las peores cosas que generalmente pasan en esos momentos. No se olvide de Dios. No se olvide de dónde lo sacó el Señor. No se olvide, hermanos amados, en una oportunidad cuando Dios habla a David por medio del profeta Natán, le dice: yo te tomé del redil. Y si bien esa vez no lo iba a amonestar porque estaban dialogando, preparando el pacto que iban a hacer, pero de ahí lo tomó el Señor. Y llega un momento, hermanos amados, que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios también, se sienten fuertes, se sienten llenos de bendición, entre paréntesis, se sienten mimados de parte de Dios. Puede pasar, hermanos amados, que ya nos olvidemos de consultar a Dios. Enumere las veces que la Escritura narra, desde su juventud como hasta la mitad del reinado de David, las veces que consultó a Dios. David no movía un dedo sin consultar al Señor. Era una fe, una relación tan pero tan estrecha con el Señor, que no le costaba matar al gigante, matar al oso, matar al león, contra lo que no podía el ejército entero de Saúl. David se lo echaba al bolsillo como un caramelo, hermano, por la relación que tenía con el Señor. Hermanos, llega un momento en que los reyes de la tierra van a la batalla y David no consultó a Dios. Ya se sintió fuerte, ya se sintió grande, pensó que ya tenía carné vitalicio con el Señor David y no precisaba ya más consultar a Dios, y no salió a la batalla. Ahí codicia desde su terrado a la mujer de su prójimo, lo manda a matar después de tratar de engañarlo con la espada de los enemigos, y así sucesivamente. Y comienza, hermano, el declive en el reinado de este varón. Comienza el declive. 4 hijos de David mueren a la espada, porque con espada David mandó a matar a Urías Eteo con la espada de los hijos de Amón. No fue una lucha, hermano. No fue una prueba. No fue porque el pastor no me apoyó, los hermanos me dieron la espalda. No, David, murieron 4 de tus hijos porque tú fallaste antes de recibir el pago de tu trabajo. Por eso pasó. Absalón usurpa su reinado y David sale humillado, y si después bien lo recupera, pero empiezan los conflictos en la casa del rey. Comienza la persecución, le comienza a ir mal a David. En una ocasión no salió a la batalla cuando tenía que salir, y después cuando envejece se le da por salir. Y ahí viene, hermanos amados, Isbebenob, uno de los gigantes de los filisteos, familiar de Goliat, y lo alcanza David y está a punto de matarlo, y viene el sobrino de David y le salva la vida. Y vinieron los príncipes del pueblo y lo llamaron a David, lo sentaron en un sillón. Por más que sos el rey, te vamos a dar una orden.
no salís más a la batalla con nosotros, no sea cosa que apagues la lámpara de Israel. Hermanos, no salió a la batalla cuando tenía que salir y el pecado entró en su casa y el pago del pecado. Cuando no tenía que salir a la batalla, perdió la brújula David. Perdió el hecho de consultar a Dios. ¿Dónde están esos salmos, David? ¿Dónde está esa pasión que tenía de relación con el Señor? Hermanos, llega un momento en donde Israel comienza un desorden en el país, en el pueblo de Dios. Comienza, hermanos amados, a sufrir la casa de Dios una situación demasiado desagradable en donde Dios tiene que tocar a la nación, tiene que mover a la nación. Y dice la palabra de Dios, y algo muy importante para los estudiosos de la Biblia, no sé cuántos se dieron cuenta. En el libro del profeta Samuel, Dios incitó a David a censar al pueblo, o sea, a pecar. Y en el libro de Crónica dice, Satanás incitó a David a pecar. ¿Y quién fue? ¿Fue Dios o fue el diablo? ¿Se contradice la Escritura? De ninguna manera. Es que Satanás está vencido, hermano, y es el mandadero de Dios. Y como Dios no miente, entonces le da ese trabajo al diablo. Alabado sea Cristo. Como cuando tuvo que tomar de la casa de Acab venganza y tenía que usar un espíritu de mentira, que le dijeran al rey que vaya nomás, porque al profeta de Jehová no querían escuchar. Y entonces se para un espíritu y dice, yo le induciré con espíritu de mentira en sus labios. Satanás es el mandadero de Dios, hermano. No tenga miedo al diablo, que él está vencido. En la cruz del Calvario fue vencido. Y la muerte y el Hades están vencidos para todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Y vino, hermanos amados, esa perturbación a la cabeza de David. Tampoco consultó a Dios como cuando era joven. Y se puso a censar al pueblo. Y viene Joab y le dice, pero mi señor el rey no cometa esta falta delante de Dios, ¿qué va a hacer? Pero dice la Biblia que la postura del rey fue más fuerte que la de Joab. Y censó todo el pueblo. Y pecó delante de Dios porque eso estaba contrario a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, porque siempre, hermano, por más que se equivoque y por más que se desvíe, el que es plantado en la casa de Jehová es de Dios. Y su corazón está guardado para aquel día para Dios. Y Dios no deja de tratar con él. Dice la Biblia que cuando David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Alabado sea Cristo. Entonces viene el profeta y esto es el primer punto que quiero tocar aquí. Algo muy hermoso que hizo David. Por más que pecó, por más que se equivocó, por más que estaba bien chanfleado. Punto número 1. En las manos de Dios. ¿Quién está en las manos de Dios en este tiempo en su vida? ¿Quién se encomienda en todo a Dios? Como dijo Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Estamos en las manos del Señor. Estamos rendidos a su voluntad. Estamos gozosos con lo que venga. Dice la palabra de Dios que cuando se arrepiente, David habla con el profeta Gad. En ese momento ya era Gad. Y le dice, he pecado contra Dios. Entonces Dios habla al profeta y dile a David, dile a mi siervo, que elija uno de estos 3 castigos. Y le da 3 castigos a elegir. Y David no elige uno de los 3. Solamente dice algo por lo cual se deduce cuál de los 3 castigos es el que estaba eligiendo. Pero no nombra ninguno de los 3 castigos especialmente, sino que le dice, oh hermano, Gad, profeta, no sé cómo lo llamó, que yo caiga en las manos de Dios, porque nunca
decayeron, nunca se acabaron sus múltiples misericordias. Pero no vaya a caer yo en las manos de los hombres, que caiga en las manos de Dios y Dios me castigue como quiera. Y en las manos de Dios siempre es mejor, hermanos. Vino el castigo sobre Israel. Murieron 70.000 hombres de Israel en una peste que duró 3 días. Hermanos, miren, no los conté, les prometo contarlo y darle la respuesta, pero se me hace que murieron. Nunca David perdió tanta gente en Israel, y si usted suma todas las batallas que peleó y los hombres de David que murieron, ni la sombra, pero ni la mitad de todos los que perdió en la vida de su ejército David se comparaban a los que murieron en esos 3 días por el pecado de David. Qué triste, hermano. Fíjese, usted se sentiría culpable si por culpa suya muere una persona. Y si mueren 70.000 padres de familia, si 70.000 familias en Israel quedan sin su jefe por tu pecado, David. Qué tremendo, hermano. ¿A qué hoyo estaba el corazón de este hombre? Entonces, hermano, Dios que nos ama, Dios que nos prometió, que hizo pacto con nosotros, que dice David en uno de sus salmos: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Tiene misericordia, dice la palabra de Dios, que viene Gad y le dice: sube. Viene con el consejo, viene con la palabra de Dios el profeta, y le dice: levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y dice la Biblia: y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. El Señor tiene misericordia. El Señor en cualquier situación no se olvida de sus hijos. El Señor no se olvidaba de su pacto, hermano. Y quiero decirle, hermano, que David escuchó al profeta. David escuchó al pastor, hermanos. Lo escuchó y obedeció. Y ahí comenzó a transitar el camino a la restauración, el camino a la solución. Empezó a tomar el camino rumbo a la puerta de salida. Alabado sea Cristo Jesús. Hermanos, en primer lugar, es sacudido David. En segundo lugar, su pecado ocasiona gran mal. En tercer lugar, Dios manda un siervo suyo en su ayuda. Y en cuarto lugar, Dios escucha con humildad y obediencia y sigue el consejo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte algo, hermanos. Hay momentos en la vida, hermano, que Dios te tiene que pegar una sacudida. Porque hace mucho tiempo que no haces altares al Señor. Punto número 2. Para hallar a Dios tiene que haber altares. En tu vida tiene que haber altares para encontrarte con el Señor. Altar no es solamente esto, hermano, es todo un lugar físico. Altar, hermano, es una disposición del corazón a buscar a Dios con sinceridad, a buscarle porque Él es Dios. Los que vienen para recibir sanidad o trabajo, o que el matrimonio se acomode, hermanos, no vienen a buscar a Dios, vienen a buscar esa solución. Muchas veces es usada por Dios para canalizarlos hacia buscar a Dios. Pero qué bueno cuando alguien viene a buscar la sanidad y la encuentra en Dios y luego aprende a buscar a Dios. Cuando usted se sane, siga buscando a Dios. Cuando Dios le apague, hermano, las cuentas económicas y el hambre y la casa y el matrimonio y los hijos y salga la droga y la persecución de su casa, qué bueno, usted vino a buscar el milagro y Dios lo halló. Ahora, en gratitud, siga buscando a Dios. Esos son altares. Los altares no buscan las cosas de Dios, buscan
como Mefiboset, que llega a la casa del rey, al palacio del rey, a la mesa del rey. Pero a lo primero que vio Mefiboset fue al rey. Primero encuéntrate con el rey y luego vas a disfrutar de la riqueza del reino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hace mucho tiempo que no haces altar para mí, David. Ya no consultas más al Urim y al Tumim. Vas a la batalla cuando querés, no vas cuando no querés. Agarrás a la mujer del otro, lo mandás a matar. Últimamente no te conozco, David. Yo te voy a hacer volver a mis altares, David. Yo te voy a hacer volver a mis altares. Y eso, hermanos amados, es lo que hay que cuidarse. Porque cuando Dios quiere hacernos volver al altar, nos hace volver al altar. Alabado sea el nombre del Señor. Busquen a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Alabado sea Cristo. Pero para encontrar a Dios es necesario los altares. David hacía mucho que no tenía un altar con el Señor. Hacía mucho que no lo consultaba. Se había puesto bastante terco el viejito. Hasta la mitad de su vida un reinado precioso. Pura gloria, pura victoria, puro glamour, puro milagro, pura bendición. Pero de la mitad para adelante, hermanos, como que ya tengo todo lo que precisaba de Dios. Ahora, ¿para qué le voy a consultar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a orar? Hermanos amados, tiene un encuentro con Dios, David. El altar no es solamente el lugar donde usted viene a orar, a pedir sus plegarias. Ganar almas para Cristo también es un altar. Todo lo que usted haga que busca a Dios es un altar. Obedecer la palabra es un altar. Proponer en el corazón crecer en la presencia de Dios, arrepentirnos, venir a Dios, venir con el corazón, hacer las cosas con sinceridad, trabajar para la obra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, entrar por sus puertas con acción de gracia, orar, ayunar, obedecer. Son altares que usted va haciendo a Dios. Son altares que adoran al Señor. Punto número 3, hermana. El altar verdadero tiene su precio. El altar verdadero, los altares verdaderos tienen su precio. Tienen su precio. Hermanos, nosotros queremos crecer. Tenemos que querer crecer. Un cristiano que no quiere crecer o no está bien convertido, está enfermo, está estéril. Las ovejas tienen que querer crecer. Toda la palabra de Dios cuando habló que el pueblo estuvo sano, que la iglesia estuvo sana, la iglesia del libro de los Hechos, había un crecimiento dado por Dios, provocado por altares verdaderos, por altares de oración, por altares de sacrificio, por altares, hermanos amados, que cuando te pegaban, seguías adorando a Dios. Que cuanto más sangre salía de los cuerpos, más adoraban al Señor y más creían y predicaban aquel nombre. Y cuando le decían, oren más en ese nombre, ¿cómo nos vamos a orar si este es el nombre que está por sobre todo nombre y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que podamos ser salvos? Y te digo más, mirá, más vale obedecer al Dios de ese nombre que a los hombres. Alabado sea Cristo. Esos son altares, hermano. Altares verdaderos. Cuando usted, hermanos amados, se siente en valle de sombra, no es tiempo de dejar de servir a Dios por un tiempo. Es tiempo de afirmarse en Dios. Y tu altar te va a dar la victoria. Te va a costar. Te va a costar, hermanos amados, orar muchas veces. A muchos de ustedes le va a costar venir a la oración.
oración doble horario mañana. Les va a costar. Y cuesta orar. Y cuesta ayunar. Y a veces cuando nos disponemos a servir a Dios, vienen pruebas y lucha en nuestra vida. El Señor no quiere que ore, no quiere que ayune. Sí quiere que ore y que ayune, pero quiere que compre la ira por precio. Quiere que le adores porque a ti te cuesta adorarle. El crecimiento tiene un precio, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que el rey transó con Araúna y él quería dar todo para el rey porque estaba gozoso que venía el rey a su casa. Pero el rey dice, no le voy a adorar a Dios con cosas que no me cuesten. ¿De qué vale que yo venga y ofrende porque alguien me dio? Y acá la iglesia está bonita porque alguien la hizo. Y yo me siento ahí, canto y nada más. Y que Dios me bendiga. Yo quiero darle a Dios algo que me cueste, algo que me salga de adentro. Algo que lo hice yo. Lo di yo. Vine yo. Yo quiero adorar al Señor, pero adorarle en serio. Hermanos, va a haber momentos en que tú dices, no, las almas están duras. Bueno, hay que orar para ablandarlas. Hay que ir a predicarles el Evangelio. Esos son altares que cuestan. No, pero van a otra iglesia. Predíquele la verdad, hermano. Predíquele el bautismo en el nombre de Jesucristo, la unicidad de Dios, lo que dice la Biblia, lo que está en el libro de los Hechos. Usted sabe la verdad. No hay dos evangelios. No es como dicen las multitudes y las masas y los programas televisivos. Es como está en la palabra, como lo instituyó el Señor, como bautizaron los apóstoles. Háganlos que conozcan la verdad, porque la verdad los hará libres. Porque si alguien viene con otro evangelio, sea anatema. Alabado sea Cristo Jesús. Tiene su precio, hermanos. Tiene su precio. Y ahora vamos a ver. Altares son cuando los hermanos vienen al culto aunque llueva. Altares, hermanos, son cuando hay ayuno y oración para servir a Cristo. Hay hermanos que cumplen sus deberes pese a las luchas y las pruebas. Vienen pese a que otros no quieren que vengan. Van a llevar el mensaje para quedar bien con Dios, por más que queden mal con la parentela. Esos son altares. Ve y edifica un altar a Jehová. Y David lo hizo así. Dice la palabra de Dios que edificó un altar al Señor y sacrificó lo que a él le había costado, le costó esa ofrenda. No era fácil hacerla. Y dice que Dios oyó las súplicas y perdonó su pecado y cesó la mortandad. Pero nos va a costar, hermano. Cuesta la conversión, cuesta predicarle a las almas, cuesta traerlos a la iglesia, cuesta orar días enteros, horas enteras, años, para que podamos tirar esa pared, para que vengan las almas. Pero ¿quién quiere desistir de adorar al Señor? ¿Hay alguien que se quiere levantar y cesar? ¿O le quiere adorar aunque no le cueste? ¿Cuántos quieren adorar al Señor que no les cueste? Que no les cueste nada. Nos va a costar. Nos va a costar actos de fe, obedecer lo que no querramos, venir aunque nos atravesemos, amar, perdonar, subir montañas espirituales. Sabemos, hermanos amados, todos nuestros deberes cristianos y las cosas que no son de Dios y todo lo que tenemos que dejar y lo que tenemos que tomar. Y muchas veces cuesta a la carne esas cosas. Pero no le voy a ofrecer a mi Dios algo que no me cueste. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque me cueste, se lo voy a dar al Señor. Porque ahí está la verdadera adoración.
Punto número 4, hermanos. Bendecidos de la Biblia. Debería decir uno, Jacob. Muy bendecido Jacob. ¿Saben qué? Le costó. Le costó mucho a Jacob la bendición. Tuvo que irse de la casa. Tuvo que huir. Tuvo que trabajar 14 años para su suegro. Tuvo que huir de lo de su suegro. Se tuvo que enfrentar a Esaú. Pero lo más importante de todo, que se tuvo que enfrentar al ángel de Jehová. Y eso significa, hermano, cuando Dios te la pone bien difícil. Y vos decís, pero Dios no quiere que lo sirva. Dios no quiere que venga. Sí, quiere que lo sirva, que lo adore, que le obedezca. Pero quiere que te cueste, que tú demuestres que lo haces por amor. Que tú le demuestres a Dios que cuando la noche se ponga oscura, tú igual le vas a alabar, le vas a adorar. Cuando se pone difícil no te vas a bajar del caballo. Dice la palabra de Dios que el Señor lo habló a Gedeón y le dice, tienes 32,000. Son muchos, los vamos a probar. Yo quiero que vayan a la batalla del Señor los buenos, los verdaderos, los sinceros, los que no me dejan por nada. Eso quiero que vayan a mi batalla. Que cuando se diga que Dios le dio la victoria, sean bendecidos aquellos que eran capaces igual de morir por mi nombre. Y ahí los probó. Y 31,700 se fueron para la casa. Paz de Cristo. Pero Jacob, hermano, fue muy bendecido. Pero le costó. Hermanos, David fue muy bendecido. Pese a todo esto que estamos hablando de él, también le costó. Le costó, hermanos amados, a David. Cuando fue perseguido por Saúl. Todo lo que vivió David. Siempre adorando a Dios, nunca negando a Dios. Le costó, hermano. Sufrió, lloró, vivió escondido, vivió exiliado. Vivió, hermano, al borde de la muerte. Vivió sin entender nada mucho tiempo. Sufrió David. Y por eso fue bendecido. ¿Qué decir de los apóstoles? Lo que sufrió Pedro, lo que sufrió Pablo. ¿Fueron bendecidos? No tengo otra, esta. Gloria, que mis hijos anden en la verdad, dijo Juan. Alabado sea el Señor. He peleado la batalla, he guardado la fe. Solo espero que el Señor me dé la corona. El que es fiel para guardar los depósitos de todo lo que hice por su obra. ¿Usted piensa que Pablo murió triste? Yo calculo que se fue cantando alabanzas al cielo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y tengo otro, hermanos amados, que fue muy bendecido, tremendamente bendecido. Pero no le costó nada. Salomón. No le costó nada. Heredó todo del padre, un tremendo reinado, mucha gloria, riquezas. La casa que él se galardonó, el padre ya le había preparado todo para hacer. Todas las riquezas que costaba el templo de Jehová, el padre ya le había hecho todo. El rey de paz, seguro, si el padre perdió todas las batallas que iba a pelear, no dejó enemigo en la tierra. Gloria a Dios. Y el padre lo enseñó a buscar a Dios, pese a todos los errores de David. Hijo mío, sirve al Dios de tu padre. Si tú le sirves con corazón sincero, Él no te va a dejar, Él te va a bendecir. Y ahí van los consejos de David a Salomón. Le dejó el canal de bendición. Y cuando Jehová se le aparece y Salomón es nuevito, no sabía para dónde agarrar, le dice: Señor, te pido que me des sabiduría. ¿Y qué otra cosa iba a pedir? Tenía todo ya. Todo tenía. Dame sabiduría para saber a ver qué hago acá ahora. Y dice la Biblia que Dios se la dio. Y se la dio tanto, hermano, que no hubo sabio como él en la tierra. Pero dice la palabra de Dios que cuando ya tenía todo y ya hizo la casa de Jehová y ya está todo orado, todo ayunado, todo evangelizado,
todo construido y ahora ¿qué hacemos? Y ahora vamos a buscar mujeres al exterior que tengan otros dioses. Y se puso a adorar a los dioses de sus concubinas. Se puso a adorar a los dioses que tenían sus doncellas, sus reinas. ¿Y por qué Dios no mandó a un Gad como hizo con David? Bueno, es que el corazón de Dios con el hombre solo Dios lo sabe. Las eternas preguntas que preguntan los hermanos. ¿Y por qué fulano, que era tan fiel, le pasó eso? Bueno, porque fiel lo veíamos nosotros. No sabemos su corazón con Dios cómo era. Dios lo sabe. Pero ¿saben qué saco de todo esto, hermano? ¿Qué le costó a Salomón ganar 666 talentos de plata por año? ¿Qué le costó tener el ejército que tenía, la caballeriza que tenía? ¿Qué le costó, hermanos, ser el rey de paz, que nadie luchó contra él? ¿Qué le costó? No le costó nada. Recibió todo el Padre. Así, en cuna de oro. Y que nadie toque a Salomón porque le arranco la cabeza. No le costó nada. La iglesia de mi abuela, acá, donde mi abuela oraba por mí, se fueron al mundo porque no les costó nada. Se sanaron cuando niños porque la abuela oró, porque los padres oraron, porque vinieron ellos. Pero al nene no le costó nada. Y por eso se fue al mundo. Porque cuando yo sé que mi salud depende de Dios, que mi bendición depende de Dios, que hay una salvación eterna que a mí me costó, entonces yo voy a quedar prendido de Dios. Y ahora me importa que mueran un montón alrededor mío, me importa. Porque eso le importó a mi Señor, le importó a mi Rey. Y ahora yo los quiero salvar. Ahora yo quiero que, aunque me cueste este sacrificio, lo quiero hacer para Dios. Hermanos amados, no esté cansado a la hora de venir los jueves al doble horario de oración. Venga a ayunar, hermanos. Lo que usted gana, la 10ª parte es del Señor. No mire la UTE, no mire la OCE. Van a venir pruebas, van a venir. Porque Dios quiere adoradores. Pero el Señor, fieles a su palabra. No hay nadie que le haya sido fiel al Señor acá que cuente derrotas, sino victorias. Traele al Señor acá, hermano, tu petición. Y el Señor va a mirar tu expediente. A ver, ¿qué está haciendo este? Hace tiempo que no me escucha. Ahí está la mortandad rodando su vida. Las plagas, las epidemias están a la vuelta de su casa. Los errores, las decisiones mal tomadas. ¿Con qué me viene este, hermanos? A ver, un altar, hermanos. Un altar al Señor. ¿Y cómo está este altar? A este le costó. Ofreció algo que le costó. O adoró de verdad, adoró él. No adoró ni el papá ni la abuela. Adoró él. Vino ella. Sirvió al Señor. No anduvo mirando a los costados. Aquella oración y ayuno porque Él lo trajo. Porque Él adoró, él resolvió el problema, Él perdonó, Él cambió su carácter, echó su suerte a la espalda, porque había un compromiso con Dios. Y para Él eso era lo más importante. Eso es la adoración. Adorar a Dios es hacer las cosas según la voluntad de Dios. Adorar a Dios, hermano, es tomar las decisiones que Cristo tomaría si estuviera en tu lugar. Y ni que hablar de orar y ayunar y servirle. Hermanos, pónganse de pie.